Filosofía de la historia. La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que reflexiona sobre el sentido del devenir histórico, su posible estructura interna y su finalidad. Se pregunta si la historia humana tiene una dirección, si responde a un plano, si es simplemente una sucesión de acontecimientos sin orden ni significado último. En la filosofía antigua, la historia no se entiende como un proceso lineal orientado hacia un fin, sino más bien como un fenómeno cíclico. En la tradición griega, Platón concibe la vida política y social como sometida a procesos de degeneración y restauración, donde las formas de gobierno se suceden en un ciclo repetitivo. Aristóteles, aunque analiza de forma más empírica las constituciones políticas, tampoco formula una idea de progreso histórico necesario. En el mundo helenístico, Polibio desarrolla de manera más sistemática la teoría del ciclo de las formas de gobierno, según la cual las constituciones se transforman siguiendo patrones recurrentes. Con la aparición del cristianismo se produce una transformación decisiva. San Agustín introduce una visión radicalmente nueva de la historia. Esta no es cíclica, sino lineal y orientada hacia un fin último. En su obra La ciudad de Dios, interpreta la historia como el desarrollo de dos realidades espirituales en conflicto, la ciudad de Dios y la ciudad terrena. La historia tiene un origen en la creación, un centro en la acción salvífica de Dios y un fin en la consumación definitiva del plan divino. La Iglesia Católica asume esta visión, entendiendo la historia como un proceso providencial en el que Dios actúa respetando la libertad humana. La historia tiene sentido porque está orientada hacia la plenitud del reino de Dios, aunque ese sentido no siempre sea plenamente visible desde la experiencia humana inmediata. En la modernidad, la filosofía de la historia adquiere un carácter más racional y secularizado. Immanuel Kant interpreta la historia como un posible proceso de progreso moral de la humanidad, en el que la razón va desarrollándose progresivamente en la sociedad. Más tarde, Hegel ofrece una de las construcciones más influyentes, al entender la historia como el despliegue racional del espíritu, que avanza dialécticamente hacia formas superiores de libertad. En el siglo XIX y parte del XX, aparecen también interpretaciones materialistas e inmanentistas. Karl Marx concibe la historia como el resultado de la lucha de clases y de las condiciones materiales de producción, eliminando cualquier referencia trascendente. Friedrich Nietzsche, por su parte, critica las interpretaciones lineales y teleológicas de la historia, poniendo en cuestión la idea misma de un sentido universal del devenir histórico. En la filosofía contemporánea, se tiende a desconfiar de los grandes relatos históricos unificadores. Se subraya la complejidad, la pluralidad de interpretaciones y la imposibilidad de reducir la historia a un único esquema explicativo universal. Frente a estas posiciones, la Iglesia Católica mantiene que la historia posee un sentido último, fundamentado en la acción providente de Dios. Este sentido no anula la libertad humana ni convierte la historia en un proceso determinista, sino que integra las acciones humanas dentro de un plan divino que culmina en la plenitud final. La historia, por tanto, no es ni un puro azar ni un simple mecanismo necesario, sino un proceso abierto en el que se entrelazan libertad, contingencia y providencia. En síntesis, la filosofía de la historia muestra la tensión entre distintas interpretaciones del tiempo humano, como ciclo, como progreso, como conflicto o como proceso abierto. En todas ellas subyace la misma cuestión fundamental: si la historia tiene o no un sentido último y cuál es, en su caso, ese sentido.